telescopio bajo el hielo hace un hallazgo histórico. Hola amantes del espacio, un enorme telescopio construido bajo el hielo del Polo Sur ha detectado por primera vez neutrinos procedentes de la Vía Láctea. Este hallazgo es la confirmación de un fenómeno esperado desde hace años. Además, también es la confirmación de que en nuestro vecindario cósmico hay cuerpos capaces de producir las partículas más energéticas del universo. Pero, ¿qué clase de telescopio trabaja bajo el hielo? Os lo cuento. El telescopio IceCube es un gigantesco observatorio ubicado en el Polo Sur que tiene la misión de detectar neutrinos que lleguen a la Tierra y sacarles la mayor cantidad de información posible. Trabajar con neutrinos es una tarea llena de enigmas. Por eso, al IceCube se le ha llamado el telescopio más extraño del planeta. El IceCube no es un telescopio con una lente gigantesca como los que observan estrellas. En realidad está equipado con más de 5.000 sensores ópticos sumergidos a 2 kilómetros bajo el hielo de la Antártica. IceCube se sitúa debajo de la base estadounidense Amundsen Scott del Polo Sur, donde la temperatura media es de 50 grados bajo cero. Durante el invierno antártico, que dura 6 meses en los que siempre es de noche, solo 2 personas permanecen en la base para mantener IceCube en funcionamiento, mientras un equipo de más de 300 científicos de más de 12 países acceden a los datos en tiempo real. En 2013, el laboratorio logró la primera detección de un neutrino cósmico altamente energético de la que se tenga registro. Desde entonces ha detectado hasta la fecha más de 1 millón de neutrinos cósmicos, de los cuales varios cientos han resultado de interés para los astrofísicos. Pero para los investigadores, detectar un neutrino es solo el comienzo de la tarea. Lo que realmente les interesa es rastrear de qué parte del universo provienen estas partículas. Pero ahora IceCube ha descubierto centenares de neutrinos que llegan desde el centro de nuestra galaxia, a unos 25.000 años luz, y con una energía 10.000 veces mayor que un acelerador de partículas. Pero, ¿qué son los neutrinos? Mientras ves este vídeo, miles de millones de partículas llenas de energía bombardean tu cuerpo a cada segundo. No las ves ni las sientes, pero han atravesado el universo hasta llegar a la Tierra. Son diminutas, tanto que la gran mayoría de ellas atraviesan el espacio vacío que hay entre los átomos de las cosas que vemos. Son los neutrinos y aunque están llenos de energía, no tienen carga negativa ni positiva, por lo que pueden atravesar el cosmos casi a la velocidad de la luz sin interactuar con ninguna otra partícula. Los científicos que estudian los neutrinos los llaman las partículas fantasma, porque son casi imposibles de detectar. Pero durante los últimos años, IceCube les ha permitido observarlos y resolver los misterios que trae el espacio exterior. Para el hallazgo de IceCube se ha desarrollado una inteligencia artificial que ha analizado 1 billón de señales de neutrinos captados entre 2011 y 2022 y ha seleccionado los pocos centenares que provienen de la Vía Láctea. Los datos de IceCube muestran que puede haber una o varias fuentes puntuales de neutrinos. Es posible que una de ellas sea Sagitario A, un agujero negro con una masa equivalente a 4 millones de estrellas como el Sol. También es posible que haya otros objetos desconocidos que producen rayos cósmicos y neutrinos, como un agujero negro que se está tragando una estrella cercana. Ahora comienza una nueva carrera para identificar el origen de los neutrinos galácticos, y IceCube podría lograrlo. ¿Conocíais este telescopio? ¿Sabíais de la existencia de los neutrinos? Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta y contarme vuestras impresiones. Además, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para estar al tanto de todo el contenido de actualidad espacial que iré subiendo. Un saludo amantes del espacio.